Bienvenidos al último video del módulo 3 sobre la construcción de la lista de referencias, que es además el último video del curso de normas APA. En este video vamos a presentar ejemplos de referencias legales. Es importante aclarar que los tipos de referencias legales incluidos en el manual original corresponden a la legislación de Estados Unidos, por lo que nosotros presentamos acá una adaptación en carácter de sugerencia. Es importante consultar las fuentes jurídicas oficiales para definir los formatos que se van a usar, de modo que pueden guiarse con los ejemplos que acá presentamos y ajustarlos a los datos necesarios para las fuentes que ustedes están citando, y también siguiendo ejemplos que ven referenciados en trabajos de autores reconocidos del campo disciplinar en el que estén publicando. La nueva edición de las normas APA propone una organización particular para las referencias legales que se diferencia del resto de las referencias. Este formato omite el dato del autor, porque la mayoría de los documentos legales carece de un autor y está más bien respaldado por una fuente. Por ello, la citación sugiere usar el formato título-fecha en lugar de autor-fecha, y en la referencia organizar los datos título-fecha-fuente en lugar de autor-fecha, título y fuente. Para las leyes vamos a usar el esquema ley, número y año de la ley si corresponde, el asunto de la ley, la fecha de promulgación, el número en el diario oficial y la URL, como tenemos ahí el ejemplo de la ley 25855, con los demás datos organizados. En el caso de los códigos, cuando no sean códigos comentados, vamos a referir directamente por el título del código, vamos a añadir entre corchetes la abreviación tradicionalmente usada para ese código, la fecha de promulgación, y vamos a terminar la referencia con el país entre paréntesis. Si se trata de un libro con un código comentado, en ese caso lo vamos a citar como si fuera un libro, en el cual vamos a empezar la referencia con el apellido inicial del comentador y probablemente pongamos entre paréntesis el rol que se ha asignado a sí mismo, director, coordinador, comentador, etcétera. Va a tener una editorial y todos los demás datos como si fuera un libro. En el caso de la jurisprudencia, la forma estándar sugerida, independientemente del país, en la 7ª edición del manual de APA, incluye tribunal que profiere la sentencia, sala o sección, en caso de ser aplicado, el número de la sentencia o el proceso, pero en general a veces no se cuenta con el número de la sentencia, entonces lo que se puede considerar es colocar datos relativos, por ejemplo, datos del fallo, como apellido inicial del nombre de la parte demandante, el nombre directo de la parte demandada, el tribunal, la jurisdicción, la fecha. En este caso les muestro un ejemplo de un fallo obtenido de información legal online, incluyendo los datos como los organiza ese repositorio que tenemos: tribunal, sala o sección, apellido y nombre de la parte demandada, B, nombre y apellido de la parte demandada, primero la demandante, perdón, después la parte demandada, S/asunto, día, mes, año, base de datos y cita online. En el caso de que obtengamos el documento del Sistema Argentino de Información Jurídica, vamos a poder organizar los datos con este modelo de referencias: apellido y nombre de la parte demandante, con apellido y nombre de la parte demandada, ese asunto, tribunal, sala o sección si corresponde, jurisdicción, día, mes y año. Es importante tener en cuenta que hay que consultar las fuentes jurídicas de tu país para poder definir bien el formato que vas a usar, recopilar los datos y tratar de hacer los ajustes de la entrada de referencia según el formato general de título, fecha y fuente, y tratando de seguir los ejemplos que hemos presentado aquí y sobre todo que con más detalles incluimos en el manual de síntesis de las normas APA. En caso de que no encuentren forma de referir un documento legal, no sepan cómo organizar la información, van a disponer de un foro de consultas, y siempre también es bueno consultar la lista de referencias de trabajos que trabajen con este tipo de fuente y que manejen las normas APA para saber cómo han ido adaptando, porque lo que tenemos que hacer en este caso es una adaptación, adecuación, ya que los datos que incluye el manual original no nos sirven de manera directa. Bueno, ha sido un gusto acompañarlos en este proceso de aprendizaje de las normas APA. Quédense con las actividades y los foros de consultas, los voy a estar leyendo ahí. Y por otra parte, sigan conectados, que van a encontrar tutoriales para usar distintas herramientas y otros materiales. Sigan navegando el aula.